hoy vamos a ver los dispositivos Shelly Wi-Fi que voy a montar en mi sistema domótico. Así que sin más, vamos al lío. Como ya sabéis, el sistema domótico que voy a montar va a estar compuesto principalmente por dos redes, la Zigbee, con los dispositivos que vimos en el vídeo anterior, y la red Wi-Fi. En la red Wi-Fi voy a tener dos tipos de sensores principalmente. Por un lado, dispositivos directamente comercializados por Shelly. Estos dispositivos utilizan internamente un ESP8266 o un ESP32 para la conectividad Wi-Fi y como microcontrolador principal. Y por otro lado, también voy a utilizar algunos dispositivos basados directamente en placas ESP32, a las que añadiré los diferentes elementos que necesite, y también un par de estas placas LilyGo, también basadas en ESP32. En este caso es una placa controladora de 8 canales que utilizaré un par de ellas para controlar todos los cabezales del suelo radiante para poder controlar los diferentes circuitos de calefacción de la casa. Estas dos placas basadas en ESP32 las programaré seguramente con SP Home y los dispositivos Shelly pues los utilizaré directamente con el firmware que vienen configurados. ¿Por qué me he decantado por estos Shelly para montar toda la parte Wi-Fi? Pues por un lado porque son los que tengo funcionando en este apartamento desde hace 4 años. Estos de aquí que veis son los Shelly Plus, son la versión nueva de cada uno de estos dispositivos, y este es un Shelly Dimmer 2 que son exactamente los mismos que tengo montados en casa. Para el control de persianas y relés simples con control de consumo, en mi caso estoy utilizando la versión anterior de estos dispositivos y estos ya son la versión Plus, que en lugar del ESP8266 ya utilizan el ESP32. Como os comentaba, los tengo instalados aquí en el apartamento, tanto para controles de persianas, como los controles de las diferentes luces y como alguna otra cosa más. Por ejemplo, utilizo un Shelly 1 para encender y apagar la caldera de gas, y en los 4 años que llevo funcionando con ellos no me han dado ni un problema. La integración es súper sencilla, se pueden configurar directamente con la aplicación de Shelly o podemos directamente conectarnos a ellos y configurarlos sin necesidad ni siquiera de conectarlos con la aplicación Shelly ni con el cloud. Yo en mi caso, que la red domótica Wi-Fi para esta parte de actuación la quiero mantener lo más local posible, seguramente sea lo que haga, conectarme directamente a los dispositivos, configurarlos y añadirlos de esta forma a Home Assistant. Además, permiten dos tipos de configuración. Por un lado, directamente con un protocolo que se llama CoIT, que es un protocolo que funciona sobre CoAP. Directamente con la integración de Home Assistant funcionarían con ese protocolo, y también podemos configurar en cada uno de estos dispositivos Shelly una configuración con el servidor MQTT, de forma que los podamos conectar a Home Assistant a través de MQTT en vez de utilizando este protocolo. Yo es algo que quiero probar, la parte de MQTT, ya que todavía no lo he probado nunca, y en mi caso, como ya voy a tener un servidor MQTT para toda la parte de Zigbee, creo que puede ser interesante intentar también conectar estos dispositivos Shelly directamente utilizando MQTT. Será algo que pruebe y si me convence, pues haré un vídeo al respecto explicando cómo conectar estos dispositivos directamente por MQTT a Home Assistant. La segunda razón por la que me decanté por estos dispositivos en su día es por su reducido tamaño. Como veis, la huella que tienen es mínima, son súper pequeñitos y se pueden integrar muy fácilmente directamente en las cajas de registro o directamente en las cajas de mecanismo, de forma que ya queden ocultos y no tengamos que modificar la instalación eléctrica para añadirlos. Por ejemplo, en mi caso, los mecanismos que voy a utilizar para mi nueva vivienda son estos Simon 100 y encaja perfectamente, ya que en la parte de atrás, como veis, queda el espacio suficiente para colocar uno de estos directamente en la caja de mecanismos sin necesidad ni siquiera de que vayan en la parte de atrás, que siempre es un poquito más problemático porque quedan más apretados. De esta forma irán aquí en la parte de arriba, esta parte de aquí además es plástico y espero no tener ningún tipo de problema con la conectividad Wi-Fi, ya que al ser plástico debería de ofrecer muy poquita atenuación a la señal. Aquí en este piso los tengo directamente montados en cajas de mecanismos en la parte de atrás, mucho más comprimidos de lo que eran en mi nueva instalación, y os digo, llevan 4 años funcionando sin ningún tipo de problema. La principal limitación que tienen estos dispositivos es que necesitan una toma de fase y una toma de neutro directamente disponible en donde los queramos conectar. Entonces, si queremos conectarlos directamente en una caja de mecanismos, lo que vamos a tener que hacer es seguramente llevar un neutro ahí, porque lo más habitual es tener únicamente de la fase que va a los puntos de luz. Entonces esa es una pequeña limitación que simplemente mandando un cable neutro a cada una de las cajas de mecanismos ya lo tendríamos solucionado. Yo voy a utilizar, como visteis, 4 tipos de dispositivos Shelly principalmente. Por un lado, el Shelly Dimmer, que será el que me permita controlar todas las luces y no solo encenderlas y apagarlas, sino también regular la intensidad de las mismas. Por otro lado, un Shelly Plus 1 PM. Este es un dispositivo que funciona similar a un relé y lo que nos permite es encender o apagar cualquier dispositivo y medir el consumo del mismo. Por otro lado, un Shelly Plus 2 PM, que básicamente es como si cogiésemos 2 de estos y los tuviésemos en un mismo Shelly. La ventaja de este es que además de poder actuar sobre 2 puntos de luz diferentes o sobre 2 puntos eléctricos diferentes, también nos permitirá directamente controlar una persiana. Y el dispositivo automáticamente nos detecta los inicios y los fines de carrera, nos permite poner un porcentaje de apertura de la persiana directamente y demás. Es súper útil. Solo lo tenemos que conectar
le damos a la opción de calibrar, automáticamente detecta los fines de carrera de la persiana y ya tendremos directamente un dispositivo de tipo persiana integrado en Home Assistant. Y por último este Plus i4, que básicamente es un dispositivo que tiene 4 entradas para poder conectar 4 interruptores o pulsadores y con ello nos permite lanzar diferentes automatizaciones. Es básicamente un control de escenas. Lo que tendremos son 4 entradas conectadas, en mi caso, a 4 pulsadores y cada una de esas entradas soporta 3 tipos de acciones. Pulsación corta, pulsación larga y 2 pulsaciones. Luego lo que tendremos que hacer es detectar esos eventos, en mi caso, con Home Assistant y lanzar lo que queramos basado en esos pulsadores. Por ejemplo, en el salón, que voy a tener 3 persianas y varios puntos de luz, lo que puedo tener es una de estas entradas conectadas a un pulsador. Si mantengo pulsado ese pulsador, se cierran todas las persianas y se apagan todas las luces. Cosas de este estilo que son bastante útiles para tener algunos botones extra en las estancias que nos permitan actuar con una única actuación sobre diferentes dispositivos de forma simultánea. En mi caso, lo que voy a hacer es intentar, como os comentaba, conectarlos a través de MQTT directamente a Home Assistant y de esa forma controlarlo. También tiene la ventaja de que si no queréis hacerlo de esta forma, simplemente con instalar la aplicación de Shelly en vuestro teléfono móvil, podéis controlarlos tanto de forma local como de forma cloud, como integrarlos directamente con Alexa. Yo aquí en este apartamento los tengo conectados así, directamente a la aplicación de Shelly, y también tengo integrada Shelly con Alexa, de forma que yo hablando con Alexa puedo actuar sobre todos estos dispositivos. Alexa, abre persiana invitados. Como veis, ahora mismo está abriendo la persiana aquí en la habitación donde estoy. Alexa, cierra persiana invitados. Por lo que nos da toda esa flexibilidad, utilizarlos completamente de forma local, utilizarlos con la aplicación de Shelly, integrarlos con Alexa o incluso conectarlos a un servidor MQTT. Y la otra opción muy interesante es que no necesitamos ni siquiera la aplicación para configurarlos por primera vez. Simplemente debemos conectarlos a corriente, levantarán un punto de acceso, nos podemos conectar con nuestro teléfono a ese punto de acceso y accediendo a la IP 192.168.33.1 accederemos al panel de configuración de ese dispositivo, podremos configurar ahí la Wi-Fi, tiene la opción de configurar una Wi-Fi principal y una Wi-Fi secundaria, y ya se integrarían en nuestra red Wi-Fi. Y a partir de ahí, utilizando o bien la IP que configuremos también en este frontal de configuración, o bien la IP que nuestro router le dé por DHCP, podremos conectarnos al dispositivo, administrarlo, actuar sobre él y demás. Para mí son esas las principales ventajas de estos dispositivos. En cuanto a precio, no son ni excesivamente caros ni excesivamente baratos. Son un poquito más caros que algunas soluciones Zigbee, pero toda la flexibilidad que nos dan para mí compensa enormemente. Para que os hagáis una idea del tamaño reducido que tienen, os voy a enseñar un dispositivo Wi-Fi de la marca Mouse, que es una marca que comercializa directamente en AliExpress. Este es un dispositivo también para control de persianas, es decir, controla 2 salidas, y si veis la diferencia entre uno y otro, es más que notable. A la hora de realizar la instalación en una caja de mecanismos, hacerlo con un Shelly es extremadamente sencillo. Hacerlo con un dispositivo de estos, en muchos casos es directamente imposible, ya que como veis es mucho más ancho que el dispositivo Shelly y es mucho más grande. Entonces, la ventaja principal de estos dispositivos es su reducido tamaño. Ahora, aún por encima, han sacado una serie de tamaño reducido, no tiene la misma funcionalidad que estos dispositivos de mayor tamaño, pero si estamos justos de espacio, son unos dispositivos que son realmente pequeños. La verdad es que quiero adquirir un par de ellos para verlos y ver cómo funcionan, porque en cuanto a tamaño son una pasada de pequeños. Otra ventaja también de estos dispositivos Shelly es que en cuanto a las entradas, cada uno de ellos tiene una entrada para detectar que estamos actuando sobre el dispositivo con un interruptor físico, soportan diferentes configuraciones. Por ejemplo, soportan interruptores de tipo conmutado, como los que normalmente tenemos en las viviendas, para actuar sobre los puntos de luz, pero también soportan pulsadores, y yo es algo que quiero utilizar. Quiero tener solo pulsadores en toda la vivienda, de forma que cada uno de los puntos de luz, cada una de las persianas y demás, se actúen solo con un pulsador. Por ejemplo, en el caso de las persianas es algo realmente útil. Lo típico en las persianas es tener 2 botones, uno para subir y otro para bajar, y normalmente son botones que si pulsas uno, el otro salta automáticamente. Quedan súper engorrosos y además es algo que carece de sentido, porque si estás pulsando sobre bajar, nunca vas a pulsar sobre subir a la vez. Entonces tener 2 botones para realizar una única acción no tiene sentido ninguno. En el caso de Shelly podemos configurarlo para que funcione con un único pulsador, de forma que si pulsamos una vez, la persiana va a abrir, si pulsamos otra vez, va a parar, y si pulsamos una tercera vez, va a bajar. De esta forma, con un único pulsador, podemos controlar una persiana, lo que para mí es mucho más fácil, más intuitivo y queda sobre todo mucho más limpio a la hora de realizar esa instalación en la vivienda. Lo siguiente que voy a hacer con estos dispositivos Shelly es configurarlos todos. Ahora mismo ya he adquirido la gran mayoría de dispositivos que voy a instalar en mi nueva vivienda, tengo ahora mismo más o menos unos 30 y voy a tener que configurarlos uno por uno. Entonces lo que estoy buscando es un mecanismo que me permita alimentarlos fácilmente, conectarme, configurarlo, registrarlo en Home Assistant y lo que iré haciendo es ir añadiendo una pequeña etiqueta a cada uno de los dispositivos físicos para poder tenerlos identificados y saber dónde va cada uno y cuando sea la hora de realizar la instalación en la vivienda, ir ya a tiro fijo, conectarlos y que ya estén directamente configurados
tanto con la red Wi-Fi que voy a desplegar luego allí en la casa, como sabéis ya la he estado configurando, como directamente integrados en Home Assistant para poder ir añadiendo los diferentes dashboards, las diferentes automatizaciones y demás, y tener todo lo más listo posible para que cuando sea la hora de realizar la instalación en la vivienda sea lo más rápido posible. Sin más es todo por el vídeo de hoy. Si alguno de vosotros utiliza dispositivos Shelly o tenéis alguna duda con estos dispositivos o algo que queráis que comente, podéis dejarlo en los comentarios. Como siempre, si os ha gustado y os ha parecido útil, os agradecería muchísimo un like, y si queréis ver más contenido como este, podéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.